Cuando nosotros buscamos los sectores que pudiesen estar involucrados en la muerte del presidente haitiano, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí está la oposición política de ese país y el Consejo Superior del Poder Judicial de ese país, quien desde hace meses había declarado que ese presidente era inconstitucional y que su mandato ya había cesado. Gracias, señores, por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube, Los Comentarios de Florentino Paredes. Permítanme en esta ocasión dialogar un poquito la realidad política y social de Haití para que ustedes puedan comprender la posible causa de la muerte del presidente haitiano, Jovenel Moïse, y los sectores que pudiesen estar implicados en su magnicidio. Miren, los problemas políticos y sobre todo los que involucran al señor presidente Jovenel Moïse, que murió la madrugada de este miércoles, nosotros pudiésemos ubicarlo en las elecciones de octubre del año 2015, en la que este señor participó y ganó en primera vuelta. En Haití se celebran tanto las elecciones al Parlamento, es decir, al Senado, junto con las presidenciales, y la Constitución establece un periodo de 5 años como periodo de gobierno. Él ganó en primera vuelta en las elecciones de octubre del 2015, pero no se pudo juramentar porque el sector opositor lo acusó de haber ganado las elecciones en primera vuelta con fraude. Fue por eso que en la toma de posesión del nuevo gobierno, él no pudo asumir la presidencia y se tuvieron que realizar nuevas elecciones en el 2016. Ahí solamente se juramentó el jefe del Parlamento, como yo he dicho, porque en Haití solamente hay una Cámara de Senado y a esa Cámara se le denomina Parlamento. Entonces, José Lerme Priben, que fue el presidente del Parlamento, asumió porque el anterior presidente de la República, el artista que todos conocemos, Michel Martelly, ya había cumplido su periodo, había renunciado y prácticamente Haití iba a caer en un estado de ingobernabilidad. Es decir, que no iba a tener ni parlamento ni presidente. Él asumió entonces la presidencia el 7 de febrero del 2017. Y desde entonces comenzó a enfrentar un sinnúmero de problemas porque fue a la presidencia con un Haití prácticamente dividido. La oposición siempre estuvo acusándole de fraude, prevaricación de los fondos públicos, tanto de él como de empresas ligadas a él. Hay que destacar que este era un joven empresario y que al momento de su muerte apenas tenía 53 años de edad. Pero la situación en Haití se agravó a partir de febrero del año 2021, es decir, de este año, porque la oposición política entendía que él debía ya entregar el mandato el 7 de febrero de este año. Sin embargo, Jovenel Moïse se aferraba al gobierno alegando que él no había cumplido su periodo electoral, porque él obviamente ganó las elecciones, como le dije, en noviembre del 2016 y asumió el 7 de febrero del 2017. Él alegaba que debía entregar la presidencia en febrero del 2022. La situación en Haití se agravó a partir de febrero de este año 2021 porque la oposición política entendía que ya él debía cesar en sus funciones como presidente y él incluso denunció que se le estaba intentando dar un golpe de Estado con el nombramiento de Joseph Mesene como presidente de Haití, el cual estaba siendo apoyado por los grupos opositores, pero no recibió el apoyo de la comunidad internacional. Es por eso que ustedes pueden notar cómo a partir de febrero de este año en Haití hubieron muchas movilizaciones e incluso muchos grupos que intentaron derrocar el gobierno, que se lanzaron a las calles, que incendiaron, que saquearon comercios
y se dio una situación sumamente difícil en Haití, a tal extremo que el gobierno dominicano tuvo que incluso cerrar la frontera y suspender las actividades comerciales con el vecino país. El pasado lunes, o sea, de esta misma semana, Jovenel Moïse encargó al Ariel Henry que sustituyera al primer ministro Joseph Mesene, y Henry sería entonces el séptimo primer ministro de Haití, quien tenía bajo su responsabilidad organizar unas elecciones que estaban pautadas para el 26 de septiembre de este año. Ahí venían las elecciones tanto de las presidenciales como del Parlamento haitiano, pero aquí el presidente Jovenel Moïse introdujo un elemento que todavía en la Constitución de Haití no es aceptado, y es el referéndum. Entre lo que se buscaba con este referéndum, que las elecciones se ganaran con una sola vuelta, porque en Haití las elecciones se ganan con doble vuelta. Que el Parlamento, que es uno, o sea, una Cámara de Senado, él buscaba ampliarlo como lo tenemos nosotros los dominicanos, que tenemos una Cámara de Senado y una Cámara de Diputados. Y la Constitución haitiana, que sufrió su última modificación a finales de la dictadura de los Duvalier, pues no contempla ni las consultas populares, ni contempla obviamente que se amplíe el Senado. Ahí la población se lanzó a las calles porque el resultado de la Cámara de Senado y de la Cámara de Diputados en los países pobres como el nuestro, ustedes saben que lo único que se da es unos amplios niveles de corrupción y de muchos privilegios para quienes integran esas cámaras, pero con muchas cargas impositivas, es decir, en términos económicos, para la población que tiene entonces que estar costeando su caro estilo de vida. Ante esta novedad del famoso referéndum, que trajo muchas contradicciones entre la población haitiana, fue entonces que el Consejo Superior del Poder Judicial decretó el fin del mandato del presidente Jovenel Moïse y lo consideraban como un gobierno ilegítimo, tanto por este Consejo Superior del Poder Judicial como también por los diversos partidos políticos que componen la sociedad haitiana. Desde enero del 2020, el presidente estaba gobernando básicamente a base de decretos, ya que los demás poderes que le generan contrapeso al gobierno, pues habían cesado en sus funciones. A esto se agrega que muchas empresas del presidente estaban siendo vinculadas a actos de corrupción, y obviamente la situación que se estaba dando en Haití, o que se está dando en Haití, es tan grave, aunque a veces nosotros los dominicanos no la conocemos, y a veces la comunidad internacional tampoco, que incluso el sur del país hace meses que no tiene comunicación con la capital del país. Es decir, que grupos armados se han adueñado del sur de ese país completo y no tienen ningún tipo de comunicación con la capital Puerto Príncipe. Entonces, cuando nosotros buscamos los sectores que pudiesen estar involucrados en la muerte del presidente haitiano, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí está la oposición política de ese país y el Consejo Superior del Poder Judicial de ese país, quien desde hace meses había declarado que ese presidente era inconstitucional y que su mandato ya había cesado. Nos podemos dar cuenta de esto porque este presidente estaba prácticamente sin seguridad, e incluso hubo un pronunciamiento, como le dije, del señor Joseph Mesene, quien había sido declarado presidente de Haití y quien en febrero había tuiteado enviando a la población a las calles y desconocer el mandato del presidente Jovenel Moïse. Como siempre, señores, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Los Comentarios de Florentino Paredes.